Bien, no te pierdas esta segunda parte del video de descodificación de la Biblia. Y bueno, aquí te voy a hablar de esta interesante imagen porque esta es la estructura básica literaria del libro de Apocalipsis. Recordarás que el libro de Apocalipsis comienza con el mensaje a las 7 congregaciones o iglesias, dicen algunas otras traducciones de la Biblia. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Pérgamo, Filadelfia y la Odisea, ¿sí? Entonces son esas congregaciones, esas localidades se encontraban en lo que hoy es Turquía. Antes se le denominaba Asia Menor y mucho antes se le llamaba la Grecia Magna o Grecia Magna, que abarcaba la parte oeste de Turquía, las islas del mar Egeo y la península balcánica, el Golfo de Corinto, Acaya y el Peloponeso en Grecia. Entonces, esa era la Grecia Magna o Grecia Magna. Y bueno, pues a esta parte de Turquía se le denominaba Asia Menor. ¿Ok? Bien, entonces en esas congregaciones se mandaron las 7 cartas. Después de las 7 cartas estamos hablando de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Después de las 7 cartas tenemos ahora cómo se destapan los 7 sellos. Aquí puedes ver los 7 sellos, ¿no? Recuerda que los primeros 4 sellos tienen que ver con los 4 jinetes del Apocalipsis. Luego, después de los 7 sellos, viene el toque de las 7 trompetas. Aquí tenemos el toque de las 7 trompetas. Otra vez, otro candelabro de 7 brazos, ¿no? Cada trompeta es un brazo, por decirlo así. Después viene el derramamiento de los 7 tazones de la cólera de Dios. Por cierto, los primeros 4 tazones son muy parecidos a las primeras 4 trompetas, nada más que los tazones ya son una exacerbación de los juicios anunciados por las 7 trompetas previamente. Después vienen los 7 mensajes angélicos y más tarde las 7 visiones, finalmente las 7 cosas nuevas. Entonces, si observas, el Apocalipsis es un libro que es un candelabro sagrado compuesto por 7 sietes, ¿sí? Entonces es un candelabro de 7 brazos y cada uno de esos brazos se ramifica en otro candelabro. Esto es una figura recursiva. Acuérdate que he explicado en otros vídeos que la recursividad consiste en repetirse una y otra vez, ya sea en escala cada vez mayor o en escala cada vez menor. Entonces cuando un árbol se ramifica, uno de sus brazos se ramifica en otro, a eso se le denomina dendrograma, del griego dendron, que significa árbol, y grama, que significa gráfico o dibujo o esquema. Entonces esto es un dendrograma y eso significa que estamos hablando de una red neuronal computacional. Esto es una red neuronal porque si lo comparas, existe un isomorfismo o se parece bastante a las células de Purkinje del cerebelo, que son redes neuronales. Te invito a que busques en internet células de Purkinje, P-U-R-K de kilo y N-J-E, ¿ok? Entonces, estas células de Purkinje se encuentran en el cerebelo humano y de otros animales y es exactamente el mismo dibujo. Estamos hablando de una red de neuronas, una red neuronal computacional, y a través de este tipo de redes neuronales funciona nuestros teléfonos celulares, la internet, los algoritmos de los buscadores en internet o de los videos, ¿verdad? Por ejemplo, este video lo vas a encontrar a través de este tipo de algoritmos, que son algoritmos recursivos. Entonces, la escritora Elizabeth Schuster Fiorenza describe precisamente que en su comentario al Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis está estructurado por un
candelabro de 7 brazos por un quiasmo. Y en el centro de este candelabro se encuentra la batalla entre Miguel y el dragón, Apocalipsis capítulo 12, ¿sí? Entonces, acuérdate que Apocalipsis capítulo 1 es como la salutación o la introducción al libro de Apocalipsis, pero Apocalipsis capítulo 2 y 3 es el mensaje a las 7 congregaciones: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Después el capítulo 4 se ve la visión del trono de Dios, que está rodeado por un arco iris semejante a esmeralda, y delante de él hay un mar vítreo semejante a cristal, y están los querubines diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, o Yahvé Dios, ¿no? Y aparece en la visión de los 24 ancianos que arrojan sus coronas sobre el trono. También el capítulo 5 te habla del Cordero que es digno de abrir los 7 sellos del rollo que está en la mano derecha del que está sentado en ese trono que se observó en la visión del capítulo 4 de Apocalipsis, ¿no? Entonces este sentado en el trono, que es el Dios Todopoderoso, Kyrios Pantocrator, dice ahí el texto en griego, es Yahvé, y tiene en su mano derecha simbólica un rollo con 7 sellos, y en el capítulo 5 el Cordero es el digno de desatar los 7 sellos. Y cuando estos 7 sellos se desatan, ¿qué crees que sucede? Cuando estos 7 sellos se desatan, los primeros 4 son precisamente los jinetes del Apocalipsis: el caballo blanco, el caballo negro, el caballo rojo, el caballo color pálido, y luego vienen los otros 6 sellos como una matrioshka, y en el 7º sello se anuncia, de ahí nace el toque de las 7 trompetas, ¿sí? Y entonces se tocan las 7 trompetas, y en la 7ª trompeta de ahí sale otra matrioshka, de ahí se anuncia y nace precisamente el derramamiento de los 7 tazones, ¿sí? Y cuando está lo más pronunciado, la cúspide del derramamiento de los 7 tazones, se abre otra matrioshka mayor, otra muñeca rusa mayor, y de ahí sale el mensaje, los 7 mensajes angélicos, y luego de ahí emergen las 7 visiones, y finalmente culmina con las 7 cosas nuevas: los nuevos cielos, la nueva tierra, el nuevo mar, la nueva Jerusalén, el nuevo árbol de la vida que estamos hablando, etcétera, ¿sí? Esta estructura en forma de 7 la han descubierto, o la han incluso explicado, varios escrituristas a lo largo de la historia. Puedes ver la Biblia anotada por Scofield, donde te habla de estos 7 7, pero también otros escrituristas protestantes lo mencionan, ¿ok? Bien, entonces aquí tienes un dendrograma, un programa cibernético, recursivo y a la vez fractal, porque es un fractal donde una estructura se encuentra dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Una muñequita rusa se encuentra dentro de otra, y esta dentro de otra, y esta dentro de otra. Esta es la estructura literaria, no solamente del Apocalipsis, sino de toda la Biblia. Haz de cuenta que aquí estás viendo la Biblia, ¿sí? Haz de cuenta que aquí estás viendo la Biblia, y este es el libro de Génesis, y este es el de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la carta a los Gálatas, el libro de Apocalipsis. Pero lo curioso es que cada uno de esos libros tiene en su interior también relatos que tienen la misma estructura, en forma de candelabro, en forma de quiasmo. Repito que después voy a hablar con más detalle qué es un quiasmo y qué es un algoritmo. Todo eso lo voy a ir explicando. Ahorita nada más te estoy presentando un esbozo, una sinopsis, un panorama general, ¿ok? Bien, entonces aquí tenemos una U que tiene en su interior otra U, 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 y que tiene en su interior otra U, y así hasta se puede decir que es inagotable, ¿sí? Y de esto existe una extensísima literatura que lo comprueba.
Yo te puedo citar más de 1400 fuentes especializadas, 1400 fuentes especializadas de erudición bíblica que identifican cada uno de estos quiasmos o candelabros, ¿ok? Por ahí tengo toda esa bibliografía. Entonces esto no es un invento, esto ha sido descubierto por eruditos de todo el mundo, eruditos bíblicos. Yo lo único que estoy haciendo es armando el rompecabezas y explicándotelo de manera sencilla. A esta imagen se la denomina fractal de Biksek, y hay muchos teléfonos celulares que utilizan esta figura como si fuera una especie de antena, ¿sí? Entonces el fractal de Biksek, aquí, obsérvalo bien, ¿ya lo observaste? Se trata de una figura simétrica nuevamente, ¿sí? Pero observa cómo está compuesta por cinco cuadrados, 5 figuras cuadradas y en forma de X. Acuérdate que te mencioné que la X denota un quiasmo, ¿sí? Una estructura en forma de X. Entonces esto, fíjate, es una X grande compuesta por 5 X más pequeñas. Aquí están las 5X, ¿ok? Y cada una de estas X, por ejemplo esta del centro, está compuesta por otras. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Y cada una de estas está compuesta también por 5 cuadritos, 5 cuadritos, 5 cuadritos, 5 cuadritos, 5 cuadritos, 5 cuadritos. Esta exactamente, algo muy parecido, es la estructura literaria de la Biblia. La estructura de la Biblia es una gran X que tiene en su interior otras X, que tienen en su interior otras X, que tienen en su interior otras X, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, mapear todas estas X, mapear este fractal es una tarea a la cual la denomino proyecto genoma bíblico, porque aquí estamos viendo el ADN de toda la Biblia, ¿ok? Entonces esto es un programa recursivo, es un programa fractal, porque una figura está compuesta por otras análogas y por otras similares y por otras parecidas, como le quieras llamar. Este es precisamente una ilustración, un ejemplo de cómo se encuentra precisamente configurada la estructura literaria de la Biblia. Aquí tenemos un ejemplo de esta página web que también encontró la misma estructura, y observa cómo en el centro dice "The Lord Jesus is crucified", el Señor Jesús es crucificado, y aquí está la cruz, ¿no? Y aquí dice el quiasmo de la historia de la redención. Yo esto lo descubrí en el año 2003, pero buscando en internet encontré personas que por ahí, por el año 2014, me puse a buscar. Después de hacer una investigación durante muchos años, me puse a buscar en internet y encontré a esta figura y otras que ahorita te voy a mostrar. O sea, no soy el primero en llegar a esa conclusión con respecto al gran quiasmo de la Biblia, o al gran candelabro A, B, C, D, D, C, B, A. Aquí sería A', B, A', B, B', C, C', D, D', E', y así sucesivamente. Pero aquí sitúan la muerte de Jesús en el núcleo, ¿ok? Entonces dice aquí Sandy Young, de la historia de la redención, The Story of Redemption, ¿ok? Entonces dice aquí, Dios crea los cielos y la tierra, obviamente está en inglés. Dios crea nuevos cielos y nueva tierra. El hombre es creado a la imagen de Dios y se presenta el primer matrimonio de la historia. Jesucristo, la imagen de Dios, es casado con su esposa, la iglesia, la congregación cristiana. El primer Adán falla como representante de Dios, y lo cual resulta en una condenación. El último Adán regresa
y es es vindicado ante todos. O sea, el primer Adán falla, el último Adán, que es Jesucristo, no falla, y entonces es galardonado por eso, ¿sí? Las ciudades no santas son construidas, por ejemplo la ciudad de Enoc, que fue de los descendientes de Caín, y posteriormente Babilonia y Sodoma. Y luego aquí dice, Babilonia ha caído y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, desciende desde el cielo. Fíjate el sándwich, el paralelismo antitético, la simetría, ¿ok? El juicio del diluvio llega en los días de Noé, pero un resto es salvado. El juicio, dice acá, viene sobre todas las naciones, al igual que en los días de Noé, y un resto es salvado, el remnant, el resto. Y luego acá dice, Dios levanta a un pueblo para su propia posesión a través de Abraham. Y luego acá dice, Dios reúne a un pueblo, la iglesia o la congregación cristiana, para su propia posesión. ¿Sí? Más acá dice, el pacto abrámico significa bendiciones que vendrán para todas las naciones. Aquí dice, el evangelio es esparcido, predicado, para bendición a todas las naciones, como dice Mateo 24:14, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pantata etnia, dice en griego, todas las naciones, todas las etnias, no dice naciones como hoy decimos una nación, un país, sino ta etnia, todas las etnias, ¿ok? Bien. La ley de Moisés, el pacto de Moisés, la vida bajo el gobernante ungido de Dios. Y luego acá viene el nuevo pacto, si llega a la justicia ante la presencia de Dios. ¿Okay? Entonces acá está el pacto de la ley y acá está el nuevo pacto. El pacto davídico, el pacto con el rey David, la vida, a ver, creo que aquí me equivoqué, a ver, sí me equivoqué. El pacto de la ley de Moisés, justicia, y la relación con Dios es necesaria, la justicia, ¿no? El ser santos, ¿no? Como dice el libro de Levítico. Y ahora sí, el nuevo pacto, ¿sí? El nuevo pacto lleva a la justicia ante la presencia de Dios, obviamente a la congregación cristiana y a todas las naciones que quieran entrar en ese nuevo pacto. El pacto de David, la vida bajo el gobernante ungido de Dios, ahora sí. Y luego aquí viene el nuevo pacto, inicia, Cristo es el que gobierna con toda la autoridad, como descendiente del rey David. Los profetas dan testimonio de el próximo gobernante que gobernará la humanidad, que será el Cristo. Los apóstoles dan testimonio de que Jesucristo es levantado entre los muertos. Jesucristo es nacido en la ciudad de David. Jesucristo es resucitado de entre los muertos. Entonces este sándwich, este candelabro, si lo giramos así, en derecha, 90 grados a la derecha, te va a dar el candelabro y en el centro está la crucifixión o el empalamiento de Cristo, en el xilon, en el árbol de la muerte-vida. ¿Ok? Entonces aquí está la historia de la redención. Aquí entramos al agujero, aquí se nos saca del agujero. ¿Verdad que es muy sencillo entenderlo? Bien. Y esta estructura está basada en los pactos bíblicos. Obviamente será un motivo de estudio los pactos bíblicos. Ve qué maravillosa es la palabra de Dios. Aquí tenemos otra versión del sándwich o del candelabro. Aquí tenemos A prima, B prima, C prima, D prima, E prima, y así sucesivamente. Perdón. Esto está en esta página que se llama elijoahman.org, quiasmo de un giro eterno como plan D. Ahí está la página web. ¿Okay? Te digo que en marzo de 2014 empecé a investigar en internet otras posibles versiones de lo que yo había encontrado en 2003.
Entonces aquí está presencia celestial del Padre, el concilio de los dioses o concilio en los cielos, de Elohim, reino celestial del Padre, reinicio con más mundos y familias. Guerra en los cielos, guerra del más grande Dios, creación, la cual Dios declaró ser buena, juicio, última resurrección. Jardín de Edén, estado paradisíaco terrestre, mundo terrestre, milenio, gloria paradisíaca después de la segunda venida de Cristo, segundo advenimiento. Caída de Adán, en la aquí segunda venida, primera resurrección. F, mundo triste y solitario, tiempos del Antiguo Testamento. F, mundo celestial, tiempos del Nuevo Testamento. Y luego en el centro, expiación de Jesucristo en el meridiano de los tiempos. ¿A que no te has dado cuenta de algo? A ver, observa bien este esquema. ¿Verdad que trae algunas palabras medio raras y como que una configuración medio rara? ¿Ya te fijaste? ¿De qué teólogos procede esta versión del candelabro? ¿Ya te diste cuenta? Ve esta palabra, celestial. Entonces este sándwich, este candelabro, esta menorá, este árbol de la vida, este algoritmo, es de la teología mormona, ¿sí? Entonces, porque los mormones son los que hablan de la vida celestial y de la vida telestial, ¿ok? Tendrías que investigar la teología mormona. Y también te habla del concilio de los dioses y bueno, esta terminología que te parece rara es netamente mormona, pero ve cómo de algún modo concuerda con la simetría de las estructuras bíblicas. Porque según los mormones, también en el libro del Mormón hay quiasmos o candelabros. Y por ahí vas a encontrar videos de esto, en el libro de Mormón. Pero el libro del Mormón, de ninguna manera, y lo voy a repetir, de ninguna manera, y lo voy a volver a repetir por tercera vez, de ninguna manera es inspirado por Dios, solamente las Santas Escrituras, ¿ok? Bien, pero aquí tenemos una versión mormona de cómo también se ha identificado el mismo punto, pero observa que en el centro está la expiación de Jesucristo en el meridiano de los tiempos. El meridiano es como el cenit, aquí nace el sol, aquí está el cenit o meridiano, ¿verdad? Aquí decimos antes meridiano y pasado meridiano, porque el meridiano está aquí en el cenit, y luego ya viene el ocaso, ¿no? Entonces, ahí lo describe la teología mormona. Vamos a ver otra versión, ¿sí? El sitio web Theology Web Campus, The Great Chiasmus of History, el gran quiasmo de la historia. Bien, y aquí ve lo que dice: cielos y tierra son creados, los nuevos cielos y la nueva tierra, primera rebelión de Satanás, la rebelión final de Satanás, la tierra es preparada para el hombre, la tierra es perfeccionada para el hombre, la jefatura del primer hombre que es Adán, la jefatura del segundo hombre que es Cristo, sometimiento del hombre a Satanás, el sometimiento de Satanás a Dios, la humanidad es tratada como un todo, la humanidad es tratada como un todo, construcción de Babilonia en Génesis, en la Torre de Babel, destrucción de Babilonia la Grande en Apocalipsis, Israel es llamado y bendecido, Israel es llamado nuevamente y bendecido, tiempos de los gentiles, los tiempos de los gentiles, cierre de la tribulación, el primer advenimiento de Cristo, el segundo advenimiento de Cristo, el ministerio de Cristo cubre la vida y la muerte, aquí sería llamamiento de la iglesia, nuevo llamamiento de la iglesia. Ve cómo aquí en el 11, el ministerio del anticristo, ve cómo esta versión tiene una especie de influencia evangélica, ¿sí? De los grupos evangélicos, particularmente de los grupos evangélicos estadounidenses. Esta terminología es eminentemente evangélica y cada uno da su versión, pero percibe cómo están intuyendo de algún modo la simetría de la estructura literaria profunda de la Biblia. Entonces aquí no coloca a Cristo, la vida y la muerte en el centro, sino coloca a la iglesia, ¿sí? De hecho, esto es un error,
porque tiene mucho más peso específico la muerte y la resurrección de Jesús que el llamamiento de la iglesia, ¿sí? Tiene muchísimo más peso específico la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Cristo que la actividad de la congregación cristiana. Ahora, esto lo consulté en 2013, en noviembre de 2013, casi 2014. Pero hace 100 años, en el año 2013, el teólogo anglicano Ethelbert William Bullinger explicó un esquema más o menos parecido en una Biblia que se llamó The Companion Bible, en el último apéndice. Después voy a hablar de eso y voy a decir quién fue Bullinger, voy a presentar fotografías, un resumen de su vida y de sus investigaciones. Entonces, hace más de un siglo, este hombre ya se había dado cuenta también de esta configuración, de este esquema. Y Bullinger también situó en el centro a la iglesia o a la congregación cristiana. Pero reitero, tiene mucho más peso específico, bíblicamente hablando, en la economía, en la estructura literaria de la Biblia, la muerte y la resurrección de Cristo, que la actividad de la congregación cristiana. Entonces, bueno, pues ya te presenté aquí algunos casos, ¿sí? Algunos casos de esta situación, y ahora te voy a regresar al candelabro. Voy a regresar aquí al candelabro para que volvamos a hablar de esta figura, ¿ok? Entonces, bueno, como podrás ver, he descodificado la Biblia. Ya otros se han dado cuenta también del código, pero en el caso de William Bullinger, pues él nunca se le tomó en cuenta. ¿Por qué? Probablemente porque se pensó que era una simple especulación, pero ya estaba estructurado en el año de 1913, 1914, en The Companion Bible, como te mencioné. Sin embargo, teníamos que esperar hasta nuestros días para comprenderlo más, ¿sí? Entonces, si bien he dicho que yo he descodificado la Biblia, me he basado sobre hombros de gigantes. Ya otros se han dado cuenta. ¿Cuál es la diferencia de esos otros a un servidor? Obviamente no quiero atraer la atención a mí mismo, ni quiero ser así como narcisista. Lo único que quiero decir es que solamente se bosquejó intuitivamente el código, ¿sí? Sin embargo, no se le ha dado, nunca se le dio una fundamentación ni bíblica, ni teórica, ni epistemológica. Y yo he utilizado más de 40 disciplinas científicas y humanísticas para darle una justificación científica, bíblica y además espiritual. Esa es la diferencia. Por eso me atreví a poner, he descodificado la Biblia, ¿sí? Pero no hay nada nuevo bajo el sol, lo dice el libro de Eclesiastés. Ya otros se han dado cuenta. Por lo menos Bullinger se dio cuenta antes que yo, porque yo descubrí esto en el año de 2003. Y estos variantes de evangélicos, mormones, etcétera, de esa estructura, de ese código, se subieron después. Sea como haya sido, aquí está la estructura literaria de la Biblia: A', B', B', C', y en el centro está D', y aquí está la redención, aquí está la raíz de todo, que es Yahvé. Aquí están las ramas, que es el Heilsgeschichte, el plan de salvación, ¿sí? Aquí están los 12 mistiquios, uno degenerativo y uno regenerativo. Ahí está el paralelismo antitético, una simetría de espejo. Y tenemos en el aceite que hacía brillar el candelabro, las candelas, simboliza al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces aquí está el Padre, aquí está el Hijo, el Espíritu Santo, pero también está el plan de salvación.
Y el plan de salvación significa la historia de la salvación y implica la humanidad completa. Y también implica el fruto, que es la nueva creación y la vida eterna, porque es el árbol de la vida. Pero además se asemeja a los orbitales del átomo, ¿sí? Se asemeja a las órbitas de los planetas del sistema solar. Además, como es una U dentro de otra, así se encuentran configuradas las galaxias a través de racimos. Eso lo han estudiado los astrofísicos. Racimos fractales de galaxias. Esto es un fractal, esto es un dendrograma, esto es una red neuronal, porque cada brazo se ramifica en otros, y esos en otros, y esos en otros, y esos en otros, y entonces forma una especie de células de Purkinje. ¿Y qué crees? Que el universo se ha descubierto que la energía oscura y la materia oscura tienen más o menos la misma configuración, como si fuera una red neuronal, como si fuera un cerebro gigantesco de proporciones cósmicas. Búscalo en internet. Después voy a hablar de eso y voy a citar la literatura que lo advera o de los científicos que han hablado de esto. Y además aquí tenemos al xilón donde Cristo fue clavado. Observa, aquí están los brazos de Cristo, aquí están su cuerpo y aquí están sus pies. ¿No te parece fascinante esto? Además, en la Biblia, en Génesis 2, habla de que el árbol de la vida se encontraba exactamente en el centro del paraíso, del jardín de las delicias, del Gan Edén. Y en Apocalipsis también se menciona que estaba en el centro del paradisos, de la palabra hebrea pardes, que viene de un vocablo persa que se refiere a un jardín o a un terreno cercado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el símbolo del árbol de la vida, tenemos el símbolo del madero de tormento de Jesús, tenemos el símbolo de la vida eterna, tenemos la palabra de Dios, que es una lámpara, pero además, ¿qué crees? Te va a sorprender, porque aquí también está la zarza ardiente, la que Moisés vio en Éxodo capítulo 3, ¿sí? Decía que la zarza ardía pero no se consumía. Aquí tienes la zarza ardiente, observa sus llamas, ahí está la zarza, ¿sí? Y ahí está el ángel de Yahvé en el centro de la zarza hablándole a Moisés y diciéndole su nombre en Éxodo 3:14, Eye Asher Eye, seré lo que seré, porque está en futuro. Eye Asher Eye, el que era, el que es, el que viene, ¿sí? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Y sabes dónde lo dijo y cuándo lo dijo? En la fiesta del Sukkot, ahí en Juan capítulo 8. Y en esa fiesta del Sukkot, o de las cabañas, o de los tabernáculos, se prendía una menorá, y que brillaba, según Flavio Josefo, hasta kilómetros a la distancia. Era una menorá, un candelabro gigantesco. Y en ese contexto Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y también Jesús nos dijo, ustedes son como una lámpara que brilla y que alumbra. No se pone la lámpara debajo de la mesa, sino que alumbre al mundo para la gloria de su Padre, ¿sí? Y Pablo dijo en 1 a Tesalonicenses 5, no apaguéis el fuego del Espíritu. Entonces, cuando nosotros estamos dejando que el Espíritu de Dios fluya en nosotros, estamos siendo un candelabro viviente, una menorá, estamos siendo una lámpara espiritual, y que dependemos de la zarza ardiente. El mismo Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, y ustedes son los sarmientos. Si ustedes se quitan de la vid, se secan y mueren. Entonces, qué maravillosa es la palabra de Dios. Por eso, esto realmente nos puede motivar a llenarnos del Espíritu Santo y a ser como Jesús el Mesías, y a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, Deuteronomio 6, 4 y 5, porque Él está en la zarza ardiente. Lee el capítulo 4 de Zacarías, que se habla de una visión, el profeta Zacarías,
de un candelabro con 2 olivos a un lado. Te invito a que trates de entender esa profecía. Te dejo y aquí termina este segundo vídeo. Espero que te quedes en este canal para que sigamos analizando la descodificación de la Biblia. Hasta pronto.